pues empezamos pues con lo más sencillo, ¿no? De geometría, de los primeros temas que se ven. Digo, geometría es un tema que además de haberlo visto en la vocacional, en la preparatoria, pues lo vieron en secundaria, en primaria, o sea, hay muchas fórmulas que ya a estas alturas pues ya deberían dominar. Díganse áreas de figuras muy simples, ¿no? Como un rectángulo, un triángulo, etcétera, ¿no? Bueno, pero aquí vamos a empezar por la parte de ángulos, ¿ok? Vamos a ver generalidades de la geometría misma. Y bueno, ¿por qué vamos a abordar ángulos? Pues porque es un tema que se va a utilizar recurrentemente tanto en temas posteriores como en un tema que es de vital importancia, que es el de trigonometría. Bueno, pues comenzamos. Tenemos dos formas de medir los ángulos, ¿ok? Bueno, primero, antes de que nada, vamos a recordar que es un ángulo, pues, digo, una generalidad, ¿no? Un ángulo, pues, viene siendo, pues, una abertura, ¿ok? Y se mide, o bueno, gira, o sea, empieza aquí y termina aquí. Y el sentido en el que gira es el sentido contrario de las manecillas del reloj. Si gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj, quiere decir que el ángulo es positivo. Si es contrario bueno, si es lo contrario, si gira en el sentido de las manecillas, quiere decir que el ángulo es negativo. Bueno, aquí tenemos esto y esto de aquí, que vienen siendo los lados del triángulo, del triángulo del ángulo, perdón, los lados, este es otro lado. Aunque en el argot de las matemáticas hay ocasiones en las que se les dice brazos, también conocidos como brazos, aunque en general en los textos de matemáticas y lo que les dice y en el vocabulario de sus profesores seguramente les van a decir que son los lados y lo cual es correctamente bien dicho, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos con los ángulos? Pues las medidas, así que no vamos a tener mayor misterio en esto. Los ángulos se miden, como recordarán, en grados. Ahorita vamos a ver nada más los grados hexagesimales, ¿ok? Porque también hay grados centesimales, pero pues ahorita para efectos de este curso vamos a trabajar nada más con los grados hexagesimales. Y si alguien del público aquí presente me quiere decir cuál es la otra medida, además de grados. El cíclico o circular. El circular, pero más precisamente, Radianes. dale, miras en radianes, ¿ok? Bueno, la razón o la relación entre grados y radianes viene dado por lo siguiente. Bueno, antes de pasar a los radianes, un poquito antes, tenemos que los grados hexagesimales, pues vamos, ¿no? Se miden como si fueran las horas, ¿ok? O sea, por ejemplo, un grado va a tener 60 minutos, un minuto va a tener 60 segundos, ¿ok? O sea, una medida de ángulo puede ser, por ejemplo, no sé, 22 grados, perdón, aquí, 31 minutos, 35.48 segundos, por ejemplo, es una medida muy, muy precisa, ¿no? Bueno, eso para aclarar esto, que también, bueno, recordar que también tenemos estas unidades derivadas del grado. Y bueno, con los radianes, ¿qué tenemos con los radianes? Tenemos la siguiente relación. Los radianes tienen una particularidad. Es una medida, digo, todas las medidas que nosotros manejamos, o la gran mayoría de ellas, tienen unidades. No sé si me explico, o sea,
Por ejemplo, la longitud tiene metros, por ejemplo. La masa tiene kilogramos. Pero ¿qué pasa cuando estamos midiendo en radianes? Por ejemplo, si tengo, no sé, 2pi. Okay. 2pi se puede expresar de esta forma. O sea, no es necesario que escriban aquí la abreviatura de radian. Se puede escribir sin esa abreviatura. ¿Okay? O sea, es válido. Por eso les decía, el radian es una medida que no tiene unidad. O sea, al no tener unidad en específico, podríamos nosotros omitir la escritura de una unidad, ¿verdad? Precisamente, aquí en esta parte que puse en verde. Bueno, ¿qué más tenemos con los radianes? Hay una relación de que pi radianes son equivalentes a ¿qué? ¿Alguien del público? 180 grados. Exactamente. Ok, ahí está la relación. Pero, ¿qué viene siendo el radian como tal? De hecho, yo creo que comparto la pantalla de mi computadora. Creo que ahí quedaría más claro. Además, déjenme abrir la ventana. No, bueno. ¿Sí me escuchan bien? No me escucho así como cooptado, como robotizado. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Todo bien. Perfecto, chicos, gracias. Pues miren, el radian, para definir el radian, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es un arco, ¿ok? Miren, a lo que me refiero es a esto. Vamos al Wikipedia, ¿no? Esta figurita sí la alcanzan a ver, ¿verdad? Esta que está aquí. Vean, un radian, para hacer un radian, hacemos lo siguiente. Ahorita que empiece se reinicia la figura. Miren, tomamos el radio de una circunferencia. Ahí está el radio. Y con ese mismo radio, vamos a formar un arco de esa misma longitud, de la longitud del radio. Y ahí se va a formar un ángulo. Ese ángulo es un radian. Para quienes todavía no tenían clara esa idea, bueno, pues ahí está la representación. Eso es un radian. No sé si está claro. Y ahí está pi radianes, son 180 grados, como podrán ver. Con esta imagen creo que, con esa pequeña animación creo que queda muy claro, ¿verdad? Lo que es un radian. No sé si hay dudas con ese concepto. Grandes rasgos, digo, ahí la dejo otra vez. Está un radio de un círculo. Con ese radio hacemos un arco de longitud R, la longitud del radio. Y con base en eso hacemos un ángulo y ese ángulo es el radio. ¿Vale, chicos? Bueno. Vale, pues se pueden encontrar en Wikipedia esto. Esa pequeña animación para quienes todavía no tienen claro el concepto. Bueno. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos ahora a la parte pues de la tablet, ¿no? Ok. Entonces, esta es la relación. Pi radianes son 180 grados. Ok. Ahora, a nosotros nos pueden pedir en ocasiones, puede ser que nos pidan alguna conversión, ¿no? Por ejemplo, si me piden, no sé, pi cuartos, ¿a cuánto equivalen grados? Por ejemplo, así, mentalmente. Pi cuartos. De hecho, lo voy a escribir aquí. Pi cuartos de radian. ¿A cuánto equivale? ¿Qué no son 360
grados. No, mira. ¿A cuánto equivale pi? 180 180 lo divides entre entre 4, 4. Sí. te daría 45 grados. Porque la mitad serían 90 grados y la mitad de 90 son 45 grados. Los 45 grados son pi cuartos. Y así por el estilo van a encontrar medidas así por ese estilo, ¿no? Pi medios, pi tercios, ¿ok? O le encuentran las medidas en grados sexagesimales, como los que acostumbramos desde la primaria, pues las encontramos en ese tipo de medidas, ¿no? En radianes. Vale, ¿alguna duda en este aspecto? Digo, es un tema pues, de los más sencillitos, ¿verdad? Pero sí hay que tener presente cada concepto. Bueno, no sé si puedo borrar esto. Sí, pero Sí, ya, perfecto. Vale. Bueno, pues seguimos hablando de ángulos, ¿ok? Vamos a ver ángulos, los ángulos que hay entre dos líneas paralelas y una secante, ¿ok? De una vez vamos a la parte de las líneas paralelas. ¿Por qué? Porque pues aquí ya podemos ver cuáles son precisamente iguales, ¿no? Vamos a ver. Tenemos esto de aquí. Bueno. No, bueno. Espero que no me salga tan chueco esto, ¿no? Ok. Y por aquí otra. Paralela, ¿no? Lo más que se pueda. Y por aquí una secante. Bueno, chicos. Pues vamos a ver estas generalidades. Aquí tengo, por ejemplo, este ángulo de aquí. Y tengo este ángulo de aquí. ¿Ok? Vamos a numerarlos. Este es el 1. ¿Qué más? Vamos a poner en verde. Este es el 2. Este es el 3. Este es el 4. Y así por el estilo, ¿no? El 5. El 6. Aquí el 7. Y aquí el ángulo 8. ¿Ok? Bueno, es un recordatorio de esto. Esto es, hay quienes lo vieron en secundaria, hay quienes apenas lo van viendo en el nivel medio superior. Y pues me van a ir ayudando, ¿ok? Es un repaso. Vamos, por ejemplo, con los ángulos. Los opuestos. Antes de continuar, aquí ya estoy adelantándome y no he dicho algo importante. Las líneas que están en negro vamos a llamar la línea 1 y por aquí vamos a llamarle línea 2, por ejemplo, ¿no? Que en realidad pues son segmentos de recta, ¿no? Están cortados. Si fueran líneas, ojo con eso, las líneas se representan como tal una línea, o sea, siendo estrictos, se debería representar así. ¿Ok? O sea, que se extiende en ambos lados, ¿verdad? Pero mientras vamos manejando así. L1 y L2, ¿sale? Para no revolver conceptos. Bueno, esas líneas son paralelas. Cabe aclarar eso, ¿eh? Esas líneas, tanto línea 1 como línea 2. Bueno, línea 1 es paralela a línea 2, sí, va pronto, ¿ok? Esa debe ser una condición para que se dé lo siguiente. Tenemos entonces los ángulos denominados opuestos por el vértice, ¿ok? Vale. Opuestos por el vértice. Aquí, de los
De los muchachos del público, ¿quién me puede ayudar a identificar opuestos por el vértice? Los escucho, muchachos. De entrada, y ahí me faltó hacer Sería otro. 2, Sí, dime. Adelante. bueno, no sé, digo, 2 y 3, 1 y 4, ¿sí? Exactamente. 5, O sea, 8. significa que ángulo 2 es igual a ángulo 3, que ángulo 1 es igual a ángulo 4, ángulo 5 es igual a ángulo 8 y finalmente ángulo 6 termina siendo equivalente al ángulo 7. ¿Okay? Del ángulo, ya hace rato les dije, no, que los brazos y no sé qué, los lados, ¿no? Y se me olvidó una parte importante, el vértice, ¿verdad? El vértice de un ángulo. O sea, para quienes no lo recuerdan, esta parte de aquí, pues es el vértice. ¿Okay? Digo, para abarcar toda la cantidad de conceptos que sea posible abarcar. ¿Ok? Bueno, este es el vértice. Bueno, chicos, el vértice es la esquinita. Ya tenemos esa clasificación, opuestos por el vértice. A ver, ¿qué otra clasificación tenemos de quienes están en el público, quien me quiera apoyar con esto? ¿Complementarios? Todavía no llegamos a eso, ahorita explicamos eso. Están los, Pueden ser los alternos, ¿no? Alternos, algo así, alternos internos. ándale, alternos internos. Vamos con esos. Alternos internos, ok. Vale, alternos internos. ¿Cuáles vienen siendo esos? Voy a poner un ejemplo de esos, de los alternos internos. Por ejemplo, alternos internos vienen siendo este contra este, ok. Y este contra este. Esos son alternos internos, ¿vale? Entonces, ya establecido eso, vamos a identificarlos. Si por ser ángulos alternos internos, el 3, el número 3, es equivalente al número 6. ¿Ok? Hay una equivalencia. Y por ser alternos internos, el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 5. Ok. Alternos internos, bueno, ya tenemos esos. Si tenemos alternos internos, ¿qué otros tenemos? Pues los alternos externos, ¿no? Ok, con los alternos externos vamos a identificar cada cual. Vamos a poner aquí quiénes son. Alterno externo, por ejemplo, el 2 es equivalente al 7, por ejemplo. Y el 1, pues se imaginarán que es con el 8, ¿verdad? Entonces, el 2 es equivalente al 7 y el 1 es equivalente al 8. ¿Okay? Ahí tenemos los alternos externos. Y para cerrar pues esta explicación en esta parte, vendrían los correspondientes. ¿Okay? Sale. Los correspondientes.
pues su nombre lo indica, ¿verdad? Van a corresponder, es decir, por ejemplo, tengo este, se corresponde con este, ¿ya ven? ¿Qué otros son correspondientes? Por ejemplo, el 3 con el 7, el 2 va a ser correspondiente con el 6 y finalmente el 4 con el 8. ¿Ok? No sé si queda clara la idea aquí. Sí, profe, queda claro. Perfecto, gracias. Muy sencillo, ¿no? Entonces tenemos que el ángulo número 1 es igual al ángulo número 5. Bueno, ya les ayudé con ese. Me van diciendo los demás, por favor, que sean correspondientes. Los correspondientes, Sí, correspondientes. 2,3. Exacto. Ángulo 2. No, correspondientes. Esos son opuestos por el vértice. Sería 2 y 4. 2 y 4 son suplementarios. Sería 2 y 6. Observen. Exacto, el 2 y el 6, exactamente. Ángulo 2 equivalente con ángulo 6, justo como lo están diciendo ahí en el chat. El ángulo 2 igual al ángulo 6. ¿Qué más? 7 y 3. Exacto. El 3 con el 7. Y finalmente, ¿cuál nos falta? 8 y 2. Ah, pero 8. perdón, 8 y 4. Exactamente. 4 igual a 8. Ángulo 4 igual a ángulo 8. Y ahí está. ¿Vale? Ahorita vemos los suplementarios y los complementarios ya para pasar a algún ejercicio. Lo dejo aquí para que lo copien. Y ahorita que terminen me dicen, por favor. Si hay dudas, me dicen. Si hay algún tema, si algún detalle ahí que se me haya ido, alguna equivocación, por favor les pediría que lo indiquen para corregirlo en el momento, por favor. Vale, vale, muchachos. Pues vamos entonces a los ángulos que hace rato nos estaba indicando nuestra compañera, ¿verdad? Los ángulos suplementarios, los ángulos complementarios, bueno, todos estos, ¿ok? Ok. Vale, bueno, antes de entrar a esos ángulos, aunque estamos un poquito en desorden en los temas, pero ahora sí que vale la pena aclarar algunos puntos que aparentemente son básicos. Bueno, que son básicos, pero que aparentemente ya se darían por sentado que ya los tienen, pero tal vez algunos no los recuerden. A ver. ¿Alguien me quiere decir, por ejemplo, cuáles son los ángulos agudos? Menores a 90 grados. Exactamente. Tienen una medida menor. O sea, un ángulo agudo, vamos a decir. Vamos a ponerlo. Alfa es menor que ¿qué? Que 90 grados, ¿no? Ahora tenemos los ángulos de otros, los llanos, ¿no? Bueno, antes de los llanos, tenemos los rectos, el ángulo recto. ¿Qué característica hay aquí? Que es igual a 90 grados, ¿no? Sí o sí. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Ese es, a fuerza es igual, ¿no? Luego tenemos el ángulo llano. Bueno, antes del ángulo llano.
tenemos el ángulo obtuso. ¿Qué característica tiene un ángulo obtuso? Mayor que 90, pero menor de 180. Exactamente. Entonces aquí tenemos que sí, efectivamente va a ser mayor a 90 grados, pero va a estar limitado porque va a ser menor que 180. Ese es el obtuso. ¿Ok? Luego tenemos el ángulo llano. ¿Cuál es el ángulo llano? Que mide 180 grados exacto. Exactamente, que tenemos que sí o sí va a medir 180 grados. Vale, ya tenemos ahí cuatro tipos de ángulo. ¿Cuál nos falta? Llano, convexo, obtuso, agudo, complementario, llano. Pues creo que vendrían siendo todos, ¿no? Y, me falta uno ahí, que luego no tomamos en cuenta. A ver, el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo, digo, no se maneja mucho, pero se considera que es mayor de 180 grados. Es un ángulo cóncavo. Tenemos otro que no manejamos, y esto va al principio. Bueno, lo voy a poner por aquí. Que no tengo espacio arriba. El ángulo denominado nulo. Se vale 0 grados. Y finalmente, ya para terminar con esto, tenemos el ángulo completo. Ok. ¿Ese a qué va a ser igual? La misma palabra lo dice, ¿no? 360 grados. Okay. Y ahí está una clasificación de los ángulos. Digo, eso sí que son generalidades. Vale. ¿Dudas aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que me falte? ¿Algún dato ahí que no esté tomando en cuenta? Pues creo que serían todos, ¿no? Bueno, pues vamos ahora con lo siguiente. Ya tenemos esta clasificación, ¿ok? Pero nos hace falta ver otro tipo de ángulos, ¿no? Digo, ya vimos los que son opuestos por el vértice, los vimos hace rato, pero bueno, hay otros también de este estilo. Por ejemplo, tenemos los ángulos adyacentes. ¿Cuáles vienen siendo sus ángulos? Bueno, digamos que tengo aquí una línea, y a partir de aquí, pues es una línea en la que, pues es todo un ángulo, ¿no? Como tal. Bueno, una línea así oblicua, ¿no? Y por aquí tengo un ángulo, vamos a llamarlo alfa, que choca me sale el alfa, pero bueno, ahí está. Y por aquí tenemos pues otro ángulo, ¿no? Vamos a llamarle beta. Ok, son ángulos adyacentes. De hecho, me lo voy a poner flechita ahí para no confundirnos. Vamos a la pura línea así, sin flechita, ¿no? También es válido escribirlo así, o dibujarlo así. Entonces, este ángulo de aquí, el ángulo alfa, es adyacente con el ángulo beta. ¿Ok? Son ángulos que están juntitos, pues, para pronto. ¿Ok? Para decirlo en otras palabras, ángulos adyacentes. Digo, la palabra adyacente suena rimbombante, pero pues simplemente son ángulos que están pegaditos, ¿no? Luego tenemos ángulos consecutivos. ¿Ok? Su nombre lo indica, consecutivos, es decir, en un escenario en el que yo tenga, por ejemplo, no sé, una cosa así bien rara, ¿no? Como esto. Una línea así.
Y van saliendo otras líneas así, ¿ok? Entonces tengo aquí un ángulo, aquí tengo otro, aquí tengo otro, y pues ya se me acabaron los colores, ¿vale? Aquí tengo otro. Entonces, vamos a llamarle a este X, a este le llamamos Y, a este le llamamos Z, y a este de aquí, pues digamos que W. Entonces, el ángulo, los ángulos X, Y, Z y W son consecutivos, ¿ok? Son ángulos consecutivos. Ahora, vamos con los que mencionaron hace rato. Tenemos ahora los ángulos complementarios. ¿Ok? ¿Cuánto suman los ángulos complementarios? ¿Cuánto deben sumar? 180, ¿no? No, 90. exactamente. ¿Ok? Sí, sí suele, ahora sí que yo también me confundo, ¿eh? A veces digo que los complementarios suman 180, o sea, sí hay que tener muy claro que los complementarios suman 90 grados. Entonces, por ejemplo, digamos, tengo aquí este ángulo, ¿no? Que está aquí incrustado pues en este de 90 grados, ¿no? Vamos a decir que estos son 90 grados. Entonces, este ángulo de aquí, que vamos a llamarle X, por ejemplo, es complementario a este ángulo Y. ¿Qué quiere decir? Que X más Y va a ser igual a 90 grados. ¿Ok? Esos son los complementarios. Y por otra parte, ¿cuáles vendrían siendo estos? Lo acaban de decir. Tengo esta línea de aquí, una línea horizontal. Y por aquí se me ocurre poner un ángulo aquí ya no. ¿Ok? Pero se me ocurre también por otra parte poner aquí una línea así, en diagonal. Este ángulo de aquí, bueno, voy a poner con verde. Este ángulo de aquí, que viene siendo X, deberá ser igual a este ángulo de aquí, que vamos a llamar Y. Pero no igual, deberá sumar a 180. X más Y son iguales a 180 grados. Ok, entonces ahí tenemos los complementarios y los suplementarios. Ok, y para completar pues esta explicación, ¿alguien me quiere decir qué significa esto? Ángulos conjugados. ¿Cuánto deberían sumar? En el chat. Bueno, los ángulos conjugados deben sumar 360 grados, ¿ok? Entonces digamos, vamos a repartir un circulito. Digamos que tengo, digamos que tengo aquí, no, bueno, aquí esto y esto de aquí, ¿ok? Bueno, este ángulo que vamos a llamar X es conjugado con este otro ángulo de aquí, que vamos a llamar Y, ¿ok? Entonces, X más Y debe ser igual a 360 grados, ¿vale? ¿Dudas con estos conceptos, muchachos? Yo me voy a tardar más en
pegarlo. Lo que pasa es que lo iba a mandar al correo, pero sí tarda un poquito en llegar aquí, a la tablet. Mejor ya lo voy escribiendo, ¿ok? Es de la guía que tengo aquí, la de 2020. Y nos dice lo siguiente. Calcular los valores de X y Y. Sí, el segmento AB, ahorita lo dibujo, es paralelo con el segmento CD. Ok. Bueno, ya tenemos esto. Y la figura pues va a venir siendo pues, muy parecida a la que hicimos hace rato. Tengo dos líneas, bueno, dos segmentos más o menos paralelos. Con mucha imaginación, ¿verdad? Y por aquí tenemos esto. ¿Ok? Entonces, aquí nada más pues ya etiquetamos, ¿no? Aquí tengo A, aquí tengo B, aquí tengo C, aquí tengo D. Eso es la delimitación de los segmentos. Y aquí tengo que la secante va a estar delimitada por S y por T. Bueno, este ángulo de aquí, ese ángulo vale X menos Y. Bueno, antes de ponerle el esquema, voy poniendo aquí las opciones de respuesta, ¿ok? Tengo inciso A, inciso B, inciso C e inciso D, ¿ok? Tengo por aquí 180 grados y 140 grados. Tengo 50 grados. Tengo por aquí 10 grados. 46 grados. 6 grados. 30 grados. Y 45 grados. Se darán cuenta que esto pues viene siendo aquí X. Aquí viene siendo Y. Son los valores para X y Y. Y pues ya nada más termino aquí el esquema. Ese ángulo de ahí vale X menos Y. El ángulo que está en verde, este de aquí, debe valer 140 grados. Y finalmente, este angulito de aquí, ese vale 3X más 2. Ya nos están dando resultados, nos indican que es la letra C. Ok. Pues vamos a realizarlo sobre todo para quienes todavía no lo han resuelto. Le agradezco aquí a quienes fueron nuestros compañeros. Yael, José David Sánchez y Kerriu Hernández. Ok. Bueno, pues aplicamos algunos de los conceptos, ¿verdad? Que vimos hace rato. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo primero resolvería esto con esto, ¿no? Entonces, lo que pongo aquí sería, por ser correspondientes, tenemos que 3x más 2 es igual a 140 grados. Ok. 3x más 2 igual a 140. Y pues nada más despejamos x, ¿no? Aquí sería 138. Ah, porque aquí hay que especificar, es 3x más 2 grados. Okay. Bueno, sí, 3x más 2, pero ahí faltó lo de los grados. Okay. Y bueno, x igual a 138 entre 3. 138 menos 130. ¿Cuánto me da esa división?
46. 36, ok. Gracias. 40. 40. Ah, sí, es cierto, da 40. Sí, sí, sí. Eh, sí, seguros. Creo que dijo 46. 46. Ah, ok, sí, 46 sí es más congruente. Exacto. 46 grados, ok. Y luego, los ángulos que están arriba, X menos Y 140, que vienen siendo complementarios, suplementarios. Suplementarios, ¿no? Entonces aquí ponemos por ser suplementarios. Tenemos que X menos Y más 140 es igual a 180 grados. Entonces tenemos ahora que X menos Y va a ser igual a 40 grados. Pero como yo tengo el valor para X, tenemos entonces que 46 grados menos Y son iguales a 40 grados. De aquí nos pasamos para acá. Menos Y es igual a menos 6 grados. De 40 menos 46 es menos 6. Multiplicando por menos 1 ambos lados de la ecuación, pues ya me queda así. Entonces, la respuesta correcta pues es esta, la que nos dieron los compañeros. ¿Dudas con esto? Vale, pues vamos entonces ahora a otro tema, chicos. A ver. Tenemos ahora los polígonos, ¿ok? Los polígonos que vamos a manejar, pues son polígonos, pues todos los que vamos a manejar, vamos a manejar polígonos regulares, ¿ok? Raro va a ser el caso en el que tengamos que manejar algún polígono irregular. Bueno, dicho esto, lo que son las áreas y los perímetros, pues realmente es algo que ya ustedes deberían dominar. Digo, podríamos hacer algún repaso de esto, pero yo creo que ya mejor pasamos al tema de las diagonales. Lo que son las fórmulas de perímetro, de área, inclusive las fórmulas de volumen. Pues vamos, ahora sí que hay figuras que sí son, pues elementales, ¿no? Es fundamental que se sepan esas fórmulas de ciertas figuras. Por ejemplo, si hablamos de figuras en 2 dimensiones, pues tenemos que sabernos el perímetro y la fórmula del área. ¿Y cuáles son esas figuras? Bueno, pues el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el círculo. ¿Qué otra figura? El trapecio, el rombo, ¿ok? Son figuras, pues básicas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para, pues, por lo menos, tener un mínimo conocimiento de áreas y de perímetros. Y de los volúmenes, pues tenemos, pues el básico, de los básicos tenemos que saber, pues la esfera. Por ejemplo, el de la esfera, que no, a veces siento que fallan en aprendérselo, ¿no? Digo, me ha tocado verlo. No, no es que sea su caso, ¿verdad? Pero puede ser. ¿Cuál sería el volumen de una esfera? Sin googlearlo, ¿eh? Así como, aunque se equivoca, no importa. 4/3 de pi por radio cúbico. Perfecto, ok. Digo, sí es importante que sepan de esas figuras básicas, ¿ok? Los volúmenes, las áreas. Por ejemplo, el volumen de un cono. ¿Cuál es?
muy parecido al de la esfera. ¿Cuál sería? No tengo aquí el chat, es que luego no lo veo. ¿De verdad no se acuerdan, chicos? ¿Algún voluntario en el público que me diga el volumen de un cono? Era pi por radio al cuadrado sobre 3, ¿no? Pi por radio al cuadrado sobre 3. Ah, creo que multiplicado por la altura. Exactamente. Ya decía que nos faltan algo. Exactamente, chicos. Ok. Esos volúmenes, pues sí se los tienen ahora sí que aprender. Ya vamos con un último volumen para no hacer repaso tanto de estas figuras que la gran mayoría ya debería saberse. El volumen de un cilindro, ¿cuál es? Pi por radio al cuadrado por altura. Pi, exacto. Por radio al cuadrado por altura. Ok. Esto de aquí, a ver. A veces se puede ver de otra forma, ok. Esto de aquí que viene siendo, si yo tengo el cilindro de esta forma. Esto es el área de la base, ¿no? El área de la base del cilindro. Ok, también se puede ver desde esa perspectiva. Entonces sacan el área que está aquí. El segurito está, perdón. Sacan esta área y la multiplican por qué? Por la altura, ¿no? ¿Vale, chicos? Bueno, eso pues sí, yo se los dejaría ahí. Si los encargo, ahora sí que se vayan aprendiendo volúmenes. Digo, no todas las figuras, porque pues son una infinidad, son varias, pero sí las más básicas. Porque sí puede ser que en algún problema tengan que aplicar alguna de estas fórmulas. ¿Sale? Ahora sí que pues hay veces que más vale que sobre conocimiento y no que nos falte, ¿verdad? Sobre todo este tipo de fórmulas que sí ya ahora sí que deben ser de dominio de todos. Bueno, chicos, pues vamos a pasar ahora a ciertas características de los polígonos, ¿ok? Ahorita hicimos un repaso de los volúmenes, ¿no? Pues de algunas figuras, pues del cono, el cilindro, etcétera. Pero vamos a cambiar ahora de tema. No sé si alguien ya copió esto. Ok. Bueno, si nadie... ya está copiado. Perfecto, gracias, Tania. ¿No se considera la altura también? ¿En qué parte, Samael? No entiendo tu pregunta, si la puedes ampliar, por favor. Ya sea que nos digas por el chat o que nos digas en voz. ¿Te referías al cono? Es que hay una pregunta que estás haciendo que dice que si no se considera la altura también. Ya. Sí, ya entendí, sí. Sí, porque en la del cono habíamos puesto sin H, ¿no? Sin la altura. Sí, te refieres al cono. Ok, bueno, ya está aclarado entonces. Vale, chicos, pues vamos con una fórmula, ¿ok? Una fórmula que sí se ocupa a veces en algunos problemas. Ok. Vamos con el número de diagonales. Diagonales de un polígono. Desde un vértice.
Digamos que yo tengo un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Bueno, no tan chueco. Ah, pues aquí está. Un rectángulo. Ok. Y desde este vértice quiero calcular el número de diagonales. ¿Ok? Si lo hacemos manualmente, pues eso es lógico que vendría siendo esto. No hay mayor misterio. Ok, o sea, por aquí. Pero hay una fórmula. Digo, en un rectángulo, pues es extremadamente sencillo. Pero hay una fórmula para calcular eso. Las diagonales desde un vértice, vamos a ponerle diagonales así, diagonales desde un vértice son iguales a lo siguiente. Al número de lados de la figura, multiplicando al número de lados también, pero menos 3. Y todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Vamos a ver en el caso de esta figura. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 4. Vamos a ver si estamos en lo correcto. 4. A ver, déjenme ver esta fórmula. Esta fórmula entonces es para diagonales totales, ¿ok? Aquí vamos a hacer la corrección. Porque esto me va a salir 2. 4 por 1 es 4 entre 2. Me tiene que dar 2 aquí. Entonces es el número de diagonales totales, ¿ok? Me disculpe por la confusión. Vamos a manejar los diagonales de un polígono. Ahorita olvidémonos que si es de un vértice. Las diagonales totales de un polígono. ¿Ok? Entonces, esto de que es desde este vértice, ahorita lo vamos olvidando. Nada más las diagonales totales, ¿ok? Entonces ponemos este rectángulo de aquí. Y el número de diagonales totales, pues bueno, pues va a venir dado por esa fórmula. Y lo podemos comprobar. Ahí está, tiene 2 diagonales, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de un triángulo? ¿Qué va a pasar? Un triángulo tiene diagonales como tal. O sea, dentro de la figura se puede trazar alguna diagonal dentro del triángulo. Vamos a poner un triángulo. Ok. Medio chueco, pero ahí va. Ok, un triángulo. Si yo aplico esta fórmula para un triángulo, pues vamos a llegar a la conclusión de que pues no va a ser posible, van a ser 0. ¿Por qué? Porque tengo 3 por 3 menos 3 entre 2. O sea, un triángulo como tal pues no tiene diagonales internas, ¿no? O sea, sí, sus lados se pueden considerar como están en diagonal, ¿no? Pero en realidad, dentro del triángulo no puedo trazar diagonales, como si lo puedo hacer en un rectángulo. ¿Ok? Ahora, ya por último. Ahora vamos con un, no sé, con un hexágono, por ejemplo. ¿Cuántas diagonales totales tengo para el hexágono? Pues el número de lados por el número de lados menos 3 entre 2, ¿verdad? 6 por 3, 18 entre 2. 6, sí, 6 por 3, 18. Sí, porque 6 menos 3 es 3, 6 por 3, 18, entre 2, esto es igual a 9. Vamos a comprobar. Vamos a ver si hay algo que nos está fallando. Ay, estoy seguro, siempre me da la letrita. Ok. Una diagonal, 2 diagonales, 3 diagonales. Hexágono. 1, 2, 3. Ah, aquí va otra. 4, 5,
6, 7. Me falta, a ver, me faltan 2. Aquí, 8. Y por ahí, Pues por ahí son 3 en cada vértice, ¿no, profe? exactamente 3 en cada vértice, bien dicho. En el vértice izquierdo de arriba. Este de aquí. Sí. Ahí está. Contra este de aquí, ¿no? Exacto. Ahí está, chicos. 9 diagonales totales, ¿ok? Bueno, estas son generalidades, digo, son las diagonales totales del polígono. Digo, puede ser que haya un problemita ahí en el examen, se lo pueden topar de... Hay un pueblo, hay una comunidad de 9 pueblos, por ejemplo. Calcular la cantidad de caminos totales que puede haber entre cada pueblo, ¿no? Entonces podrían aplicar esta fórmula. Esta fórmula aplica para figuras regulares e irregulares, ¿ok? O sea, puede ser un hexágono irregular y la fórmula va a aplicar perfectamente. ¿Dudas con esto? Profe, me parece que ese tipo de ejercicios vienen en el área de pensamiento lógico matemático, porque ponen series y ponen de vez en cuando unos ejercicios así, ¿no? Bueno, preguntas. Sí, Lo de hecho, en digo esta... porque el año pasado, pues a mí me tocó hacer el examen y Ujú. pues me tocó estudiar otra vez y pues me di cuenta de eso, ¿no? De algunas preguntas que, por temas que parezcan más fáciles, pueden venir ahí colados. Sí, de hecho, en la parte de habilidad matemática hay inclusive algunos problemitas como de álgebra, ¿eh? Donde tienen que aplicar algún sistema de ecuaciones. O sea, problemas sencillos en realidad, pero sí tienen que tener esos conceptos. De hecho, ahorita vamos a ver algún problema parecido a lo que estás diciendo. Claro, viene en la parte de matemáticas, pero también puede aplicar perfectamente para la parte de habilidad matemática. Ok. Sí, ahora sí que lo dice la palabra, bueno, la frase, habilidad matemática. O sea, tienen que pensar, plantear problemas, ¿no? Plantear soluciones para problemas. Ok, aquí nada más me falta acotar esto, que son diagonales totales, ok. Vale, no sé si a alguien le falta apuntar esto, ya para pasar al siguiente subtema. Ok, pues creo que no. Bueno, tenemos ahora, si tenemos las diagonales totales de un polígono, podemos calcular lo que yo les decía hace rato también. Por ahí me falló la fórmula. Bueno, y es una fórmula más sencilla, ok. Tenemos ahora las diagonales desde un vértice de un polígono. Ok. Y la fórmula pues no tiene mayor misterio, simplemente aquí sí sería una D minúscula y es n menos 3. Y lo podemos comprobar. Diagonales es un vértice. Digamos que desde no, bueno, no me acostumbro a esto. Digamos que tenemos esto. Desde ese vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Pues nada más una, ¿verdad? Que sería esta. El número de diagonales es el número de lados menos 3. Sería una diagonal. Okay. Y ahí está. Todo lo referente a diagonales, pues ya está tratado, ¿verdad? En esta parte del curso. ¿Dudas, comentarios? Ok.
Bueno, ahora vamos con los ángulos, ¿ok? Regresamos con los ángulos, pero ahora ya dentro de las figuras geométricas, ¿ok? Puedo borrar esto ahora. ¿Sí lo puedo borrar? Profe, gracias. Sí, ok. Vamos a borrarlo y vamos ahora a ver esto, lo que son los ángulos interiores y los ángulos exteriores, ¿ok? O los ángulos externos. Primero tenemos ángulos interiores. De un polígono. Okay. Se nota más claramente en lo que viene siendo un hexágono, por ejemplo, ¿no? Digamos que tengo pues este intento de hexágono. ¿Okay? Sale. ¿Cuáles son sus ángulos interiores? Pues puedo tomarlos así. Estos de aquí. Los que están en azul. Digo, es algo muy obvio, ¿no? Esos son los ángulos interiores. Ok. Y ahora vamos a tener los ángulos exteriores. Igual, voy a dibujar una figura de un hexágono. Un hexágono que pues, va a ser irregular en este caso. No me queda de otra. Aquí está, un hexágono. ¿Okay? ¿Cuáles vendrían siendo los ángulos exteriores? Se puede extender aquí un poquito el lado, o sea, se puede hacer una pequeña proyección de este lado. Y este ángulo de aquí es exterior. Proyecto este lado, este ángulo de aquí es exterior. Proyecto el ángulo de aquí es exterior. Proyecto el lado de arriba. Esto de aquí es el ángulo. Aquí proyecto. Este es el ángulo. Proyecto. Y este es el ángulo. Estos son los ángulos exteriores, ¿ok? ¿Dudas con esto? Ahora sí que hay que hacerlo con cierto cuidado. Fijarse bien cómo lo estamos tomando, en qué sentido. Digo, para los ángulos interiores, pues no hay mayor ciencia, ¿verdad? Está muy sencillo. En los ángulos exteriores sí hay que tener ahí, hay que observar cómo los estamos tomando. ¿Vale? Bueno, abordo esto porque hay otras fórmulas. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos la suma de los ángulos interiores de un polígono. ¿Okay? O sea, aquí vendría un subtema que sería segurito. Suma de ángulos interiores viene dada por esta fórmula. La suma de los ángulos interiores de un polígono viene dada por número de lados del polígono menos 2, que escribir bien este 2, menos 2 por 180 grados. ¿Ok? Nosotros nos aprendimos, por ejemplo, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, pero pues evidentemente proviene de esta fórmula. O sea, si aplico para un triángulo, pues voy a tener esto, 3 menos 2 por 180 grados. Y pues sale 1 por 180, pues me va a dar 180. ¿Ok?
¿ok? Pero eso para un triángulo. Entonces, esto es en general para cualquier figura de n lados, ¿ok? Y pongo el ejemplo de un triángulo. ¿Dudas con esto? Bueno, y ahora tenemos la suma de los ángulos exteriores, ¿ok? Suma de ángulos exteriores. ¿Cuánto nos tiene que dar? Nada más marcan y ni contestan. Bueno, la suma de los ángulos exteriores de una figura geométrica nos tiene que dar 360 grados, chicos, ¿ok? Eso es sí o sí. ¿Vale? Ahí sí no hay mayor análisis, simplemente es un número, ¿no? Tiene que dar 360 grados. Y ahí está, en general, eso es lo que ahorita abordaríamos de figuras geométricas. No sé si aquí en este punto existe alguna duda, un comentario, algún tema que se me esté yendo, alguna corrección. ¿Todo en orden? Yo una pregunta. En la Dime. suma de ángulos interiores, ¿el Ujú. valor de n cuál es? N es el número de lados de la figura. Ok, ¿Sale? Vamos a especificarlo aquí. N, número de lados. gracias. No, para que lo apunten, chicos. Bueno, vamos a poner un pequeño problema. Y ahorita continuamos. Me está haciendo falta algo. Bueno, vamos a ver, nos falta teorema de Pitágoras. ¿Qué más nos falta? Triángulos semejantes. ¿Y qué más? Las líneas que tiene un triángulo, lo que viene siendo la mediana, la mediatriz, la bisectriz, la altura, etcétera. ¿Qué más? Los tipos de triángulos clasificados según bueno, primero sus números de lados, pues ya, pues es por todos conocido, ¿no? Equilátero, etcétera. Y también por clasificados según sus ángulos. Y esta última clasificación es la que más vamos a tomar en cuenta porque a partir de ahí va a surgir un triángulo que ocupamos mucho, que es el triángulo rectángulo. Bueno, puedo borrar esto, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Dale, muchas gracias. Pues miren, ya tenemos pues esas formulitas que puede aplicar en algún momento. Ahora tenemos la clasificación de los triángulos. Ok. Vale. Una clasificación va a ser por el número de lados, pero por el número de lados iguales. Ok, porque el número de lados todos tienen 3. Más bien dicho, número de lados iguales. Ok. Entonces, aquí vamos a tener los equiláteros. Tres lados iguales. Digo, no hay mayor misterio en esto.
tenemos los escalenos. Ningún lado igual entre sí. Ok. Y finalmente estos de aquí. Aquí hay diferentes criterios, ¿eh? El más aceptado es que estos triángulos, los isósceles, tienen dos lados iguales. Ok. Digo, hasta ahí lo hemos manejado desde primaria. Sin embargo, hay autores, hay matemáticos que le agregan esto. Vean. O sea, hay matemáticos que simplemente dicen, ¿sabes qué? Tiene dos lados iguales, sí o sí, y fin del cuento, ¿no? Hasta ahí. Hay otros autores, otros matemáticos que dicen, al menos, o sea, esto así como que queda como una nota. Digo, para efectos del examen, ustedes van a manejarlo así, tan, ¿no? Pero puede ser que en superior, si es que es el caso, digo, no les sorprenda ver algo así. Que la definición sea esta. Hay otra definición, vamos a ponerla aquí. Hay otra definición. ¿Ok? Y esa otra definición nos dice, un triángulo isósceles debe tener al menos dos lados iguales. ¿Ok? ¿Qué sucede con estas palabras? Con esta condicionante, al menos. ¿Qué implica? Que con esta definición de triángulo isósceles, con esta que estoy poniendo en la nota, los triángulos equiláteros también serían isósceles. No sé si me explico. En este escenario, en esta definición. No sé si haya dudas en esa pequeña nota. Ok. ¿Ok? Porque dice al menos dos lados iguales, quiere decir que pues puede tener tres, ¿no? Tres lados iguales. Entonces los equiláteros entrarían en esa definición de triángulos isósceles. ¿Ok? Pero repito, hay dos corrientes, si se puede decir así, hay dos formas de pensar. Hay quienes piensan así, hay matemáticos que piensan de esa forma, y hay matemáticos que se apegan exclusivamente a que un triángulo isósceles nada más tiene dos lados iguales. Y ya. ¿Vale? Repito, nosotros para efectos del examen vamos a manejar esta, la de siempre, para no meternos en más polémicas. ¿Vale, chicos? ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? Bueno, guardamos esto. Espérenme. ¿Qué reacción esto? Ok, chicos. Bueno, hicimos la clasificación de acuerdo al número de lados iguales. Ahora vamos a hacer la clasificación, pero de acuerdo al tipo de ángulo que tiene. Vamos a poner de acuerdo a sus ángulos. Ok. Bueno, entonces, pues empezamos. Por ejemplo, los triángulos rectángulos. Que esto nos vamos a manejarlo, pero con mucha frecuencia. Los triángulos rectángulos. ¿Cuáles son esos triángulos? Si alguien me quiere decir una característica de estos triángulos. Tomando en cuenta sus ángulos. ¿Qué sucede con un triángulo rectángulo? Pues Tiene un tiene triángulo dos pares de recto. ángulos, ¿no?
dos pares de ángulos. De 90 grados. Bueno, más bien tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? No puede tener dos pares de ángulos internos porque entonces ya no sería un triángulo. Ah, perdón, sí, sí, son los triángulos. Sí, Exacto. porque si no Sería un sería un ángulo. rectángulo, ¿no? Sí, un Ah, rectángulo. bueno. En este caso es un triángulo rectángulo. Quiere decir que nada más tiene un ángulo, mejor dicho, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y bueno, ahorita manejamos esto de la hipotenusa, los catetos, todo eso. Ahorita que llegamos a Pitágoras. ¿Qué otros tenemos? Los acutángulos. Si alguien me quiere decir cuáles son estos. Bueno, aquí, sin darle más vueltas. Todos los ángulos. Ay, seguro. A ver, todos los ángulos son menores a 90 grados. Okay. Esos son los acutángulos. Y finalmente, los obtusángulos. Estos los obtusángulos tienen un ángulo interior mayor a 180 grados. Okay. Los ángulos de los que hablamos aquí, de hecho aquí lo puedo acotar. Nada más denme aquí la chance de borrar esto. Aquí sería de acuerdo a sus ángulos interiores, ¿ok? De acuerdo a sus ángulos interiores, ¿vale, chicos? Entonces, un triángulo de 90 un triángulo rectángulo vendría siendo una cosa así por el estilo. Un triángulo acutángulo, pues buscar que todos los ángulos sean menores a 90 grados. Y un triángulo obtusángulo, normalmente viene siendo una cosa así, ¿no? Bueno, más inclinado, algo así. Una cosa así. Y este ángulo es el de mayor de 180. Vale. ¿Dudas con estos conceptos, muchachos? Es importante porque lo vamos a retomar para la clase que viene. Es esto de los ángulos interiores, ¿ok? Porque con esto vamos a trabajar ya Pitágoras. Trabajamos semejanza de triángulo.